Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Un video en el cual vamos a hablar de el sistema Simela y de escalas. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Diego Forgan y bueno, soy el que le está poniendo la voz a esta presentación y el que la confeccionó, obviamente. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, dentro de los contenidos de este video vamos a ver primero un poco de lo que es el sistema Simela. Vamos a hablar un poco de escalas, de las definiciones y para qué lo vamos a usar, algunos ejemplos de uso y finalmente vamos a plantear unos ejercicios. Hay que destacar que este probablemente no sea un video tan largo, es un contenido bastante directo y concreto, así que bueno, no perdamos más tiempo, vamos a avanzar con eso. Bien, vamos a hablar un poco entonces de Simela. ¿Qué es el Simela? Bueno, las siglas son las de Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Y qué es? Es un sistema de unidades de medida que está vigente en Argentina. Obviamente por eso es Sistema Métrico Legal Argentino. Es de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados. ¿Qué quiere decir esto? Y que uno no puede medir en lo que quiere dentro del país, sino que tiene que adaptarse a las medidas que dictamina este sistema métrico, ¿no? Por eso uno no podría medir distancias, por ejemplo, en pulgadas o pies. Más allá de que hay algunos productos que publicitan con esas especificaciones. Lo ideal y lo normal sería que para mantener un estándar y un entendimiento entre todos, se use el sistema métrico del país. Y bueno, ¿qué tiene en particular? Que adopta las 7 unidades de base del sistema internacional. ¿Cuáles son esas unidades de base? Bueno, son las siguientes. Vamos a tener una unidad o una magnitud de longitud, de distancia, para la cual vamos a usar el metro. Ahí tenemos el símbolo que ya todos conocemos, la M para simbolizar el metro. De masa, el kilogramo. De tiempo, el segundo. De corriente eléctrica, la mayoría de ustedes ya lo debe saber, el ampere. De temperatura, el grado Celsius. De intensidad luminosa, la candela. Y de cantidad de sustancia, mol. ¿Qué es lo que tiene que quedar en claro de esto? Bueno, básicamente eso, ¿no? De que se tienen que utilizar estas unidades. O son la convención, son la norma. Todo o la gran mayoría de las cosas debería venir especificado en este tipo de unidades. Obviamente, todos los derivados de estas unidades también están aceptados y son los que deben corresponderse, ¿no? Por ejemplo, el milímetro es un submúltiplo del metro, entonces entra dentro del sistema Simela. El kilómetro también, el kilogramo, como está acá en la lista, pero también el gramo, la tonelada, que son los 1000 kilogramos, todas esas unidades que son derivadas de estas unidades de acá, también forman parte del sistema métrico. Por eso solo se definen las bases. Digamos, con estas, en teoría, uno podría construir todas las otras unidades que hay. Por ejemplo, no sé, la unidad, una de las medidas de velocidad es metro por segundo. Usa la unidad de longitud y la unidad de tiempo. Y entra dentro del sistema internacional. ¿Por qué? Porque usa estas dos de base. Entonces uno podría con estas armar todas las otras. Es más que nada una apreciación de cultura general. Calculo que la mayoría usa estas unidades en el día a día. Porque son las que más estamos acostumbrados, ¿no? Porque son las que tienen que adoptar el país. Ya después otros países pueden tener otro sistema de medidas, de unidades de medida. Y bueno, ahí entran las confusiones, tener que hacer las conversiones y todo. Una aclaración más, en el sistema internacional, en vez de utilizar los grados Celsius, utiliza los grados Kelvin. Hay que hacer una pequeña conversión para pasar de uno a otro, pero no es la gran cosa. Pero esa es la única diferencia que hay entre los dos sistemas métricos, el internacional y el legal argentino. Bien, ¿qué nos va a importar acá en el módulo de dibujo?
y más que nada el metro, porque es con lo que vamos a estar dibujando las dimensiones de los inmuebles, por ejemplo para el proyecto eléctrico. Y ahí es donde entran en juego el segundo tema del video, que son las escalas. Y ahí se me ocurrió hacer este pequeño esquemita de abajo que me parece que es bastante descriptivo. La escala es como una herramienta de traducción, ¿no? Ahora vamos a ver las definiciones formales, pero es esta herramienta que me permite a mí pasar de un objeto físico real o algo que quiero construir o hacer en la realidad, y a través de la escala lo puedo pasar al medio gráfico, ¿no? A la representación. Obviamente no puedo dibujar una casa en tamaño real en un papel, porque tengo que comprar muchísimo papel, mucho espacio para trabajar, para dibujar. Sería un lío tremendo. Entonces la idea es que con la escala podamos dibujar cualquier tipo de cosa de manera tal de que el dibujo quede en las dimensiones o en las proporciones correctas. En concreto vamos a hablar de algunas definiciones. Estas definiciones están presentes en la norma IRAM 4505, que es la normativa de escalas para construcciones civiles y mecánicas. Después de última les paso les dejo el PDF o el link en la descripción del video, donde ahí se detalla un poco más, pero básicamente lo que define son estas 4 cosas. Primero, que es una escala. Dice que es la relación aritmética entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Obviamente lo que me está diciendo ahí es justamente lo que aclaramos antes. Es la herramienta de traducción que me permite pasar del objeto real al dibujo o del dibujo al objeto real. Si yo sé la escala, puedo hacer el pasaje para uno o para el otro lado. Puedo saber las dimensiones reales de un objeto, o puedo saber ese objeto que tiene determinado tamaño, de qué tamaño lo tengo que dibujar en el papel. Y define 3 tipos de escala. En primer lugar, define la escala natural, que es una escala en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a las respectivas dimensiones del objeto o pieza. O sea, básicamente, si uso una escala natural, lo que estoy diciendo es el tamaño del dibujo es el mismo tamaño que tiene el objeto o el inmueble que quiero dibujar. Lisa y llanamente eso. O sea, no estoy haciendo ningún pasaje loco. Si lo que quiero dibujar tiene 3 centímetros, en el papel voy a dibujar 3 centímetros. Tenemos también las escalas de reducción, que es una escala en la cual las dimensiones del dibujo son menores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza, que quizás es el tipo de escala más utilizado, por lo menos en lo que trabajamos nosotros, que es de las dimensiones del tamaño real del objeto, del inmueble, de lo que sea que quiera dibujar. A través de la escala, en el dibujo voy a tener una representación más chica. O sea, si por ejemplo midiese 3 metros un determinado objeto o una pared, lo que sea, en el dibujo yo lo vería representado como, por ejemplo, no sé, 3 centímetros. Entonces es una herramienta de traducción que me permite pasar de una dimensión muy grande a algo más chico. Y después tenemos la escala de ampliación, que es todo lo contrario, ¿no? Es una escala en la cual las dimensiones del dibujo son mayores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza. ¿Esto para qué puede servir? Y para justamente el caso contrario al que dijimos antes. En vez de querer dibujar algo que es muy grande en papel y poder representarlo de manera más chica, en el caso de la escala de ampliación voy a tener por ahí un objeto muy chiquitito, el cual quiero poder representarlo para poder especificar sus detalles. Entonces lo voy a tener que dibujar más grande para que uno lo pueda interpretar. Entonces en ese caso voy a usar una escala de ampliación, ¿no? Entonces estas son las que define. En concreto, lo que vamos a ver en la norma IRAM es esta tabla, donde tenemos la parte de construcciones civiles y mecánicas, que es lo que especifica la norma en particular. Y no me dice, mira, puedes usar cualquier escala. Dice, de reducción puedes usar de esa lista de ahí, y de ampliación de esa lista de ahí. La natural, muchas opciones no me da, porque ya dijimos que era simplemente dibujar las cosas del mismo tamaño que tienen o que van a tener en la realidad.
Entonces no hay mucho misterio ahí ni muchas opciones posibles. O se dibuja del mismo tamaño o se dibuja del mismo tamaño. Ahora bien, lo de construcciones mecánicas también lo podríamos dejar de lado, por lo menos para lo que es el alcance del curso, porque siempre vamos a estar trabajando con construcciones civiles, es decir, los inmuebles, y nos vamos a mover en las escalas que están ahí en esa columna. Si hilamos más fino todavía, podríamos decir que la natural y la de ampliación, o las de ampliación, tampoco las vamos a usar, porque generalmente lo que trabajamos tiene dimensiones muy grandes y lo que vamos a querer generalmente es dibujarlo más chico. Entonces siempre nos vamos a mover en el mundo de las escalas de reducción dentro de las construcciones civiles. En particular, lo más aconsejable o lo más común dentro de las construcciones civiles es que nos movamos en la escala 1 en 50 y 1 en 100. Que es ese 1.2.50 y 1.2.100. Ahora, ¿qué me quiere decir eso? Bueno, si tomamos por ejemplo la escala 1.2.2 o 1 en 2, lo que yo tengo que leer o interpretar es que una unidad del dibujo representa 2 unidades de la realidad. Quiere decir que si algo mide 2 metros, en mi dibujo va a medir 1 metro. Si algo mide 2 centímetros, en mi dibujo va a medir 1 centímetro. Es básicamente eso. O si en la realidad mide 4 centímetros lo que quiero dibujar, en el dibujo va a medir 2. ¿Está bien? Por eso una unidad del dibujo representa 2 de la realidad. O si lo quiero leer al revés, puedo decir que 2 unidades de la realidad se traducen como una unidad del dibujo. Por eso siempre las dimensiones reales se traducen como la mitad de alguna manera. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Como resultado, el dibujo es 2 veces más chico que el objeto real. Lo paso a la mitad. Cualquier cosa que quiera dibujar en escala 1 en 2 se va a ver dibujado como la mitad del objeto real o de la cosa real que estoy queriendo dibujar. Entonces, con esa explicación podemos decir, bueno, todas las escalas de reducción, digamos, me están indicando eso. La primera me está diciendo, todo lo que vayas a dibujar, dibújalo 2 veces más chico. La segunda escala, la que dice 1 en 5, es 5 veces más chico. La siguiente 10 veces más chico, 20 veces más chico, 50 veces más chico, 100 veces más chico, 200 veces más chico, 500 veces más chico y 1000 veces más chico. Obviamente, ¿de qué va a depender la escala que uso? Bueno, del plano que yo quiera hacer o del dibujo que quiera hacer, de las dimensiones de la hoja, de la zona de trabajo que yo tenga y de el grado de detalle que yo le quiera dar, ¿no? Entonces, en función de eso, yo voy a elegir la escala. Por eso les digo, lo más común es que nosotros utilicemos la escala 1 en 50, 1 en 100, que por lo general para la mayoría de los casos de los inmuebles viene bien. Podría ser que necesitemos una escala más grande o más chica, dependiendo de lo que dibujemos, pero en esas dos es como lo más común. Y además, la de 1 en 100 también tiene la particularidad de que hacer los pasajes por ahí es más fácil o intuitivo. Que eso después lo vamos a ver en la parte de ejemplos y de ejercicios. Ahora, si elijo, por ejemplo, una escala de las de ampliación, lo que voy a ver es que, por ejemplo, no sé, la de que dice 10 en 1. La que dice 10 en 1, yo lo puedo interpretar como una unidad de la realidad se traduce en 10 unidades del dibujo. O como que 10 unidades del dibujo representan una unidad de la realidad. Lo que tiene que quedar en claro de esto es que todo lo que dibuje va a ser en el dibujo 10 veces más grande. Por eso es 10 en 1. Si uso la escala 2 en 1, va a ser el doble. Y si uso la escala 5 en 1, va a ser 5 veces más grande. Por supuesto, acá las mismas salvedades que en la escala de reducción. Va a depender del tamaño que yo tenga para dibujar, de qué quiera dibujar, del grado de detalle que le quiera dar. Entonces, ahí es donde uno va a tener que moverse, digamos. Ahora, fíjense, puedo dibujar en una escala 1 en 3.
No, porque no está en la lista. Digamos que lo que admite la norma IRAM de las escalas para construcciones civiles me dice que tengo que usar de la lista de acá. ¿Ok? Bueno, para terminar, la interpretación sería que el dibujo es 10 veces más grande que el objeto real. Que podría utilizarlo, por ejemplo, para el caso que yo les dije de querer dibujar o representar una pieza mecánica que por ahí es muy chiquitita. Entonces necesito dibujarla más grande como para poder especificar bien qué es lo que yo quiero de la pieza. Bien, vayamos a algunos ejemplos de dónde se usan las escalas. Si bien nosotros lo vamos a usar para dibujar, bueno, se puede utilizar para un montón de cosas. En particular tienen ahí figuras a escala, ¿ok? Que son representaciones de actores o personajes reales, entre comillas, más pequeñas. Entonces ahí se usa una escala de reducción. Y no es algo concretamente del dibujo, pero se utiliza para representar algo de la realidad en otro tamaño. Y después los otros dos casos de piezas pequeñas y de construcciones sí son orientadas al dibujo, donde en un caso usaría por ahí una escala de ampliación, como en el caso de las piezas pequeñas que yo les dije. Si yo quisiera representar algún tornillo o alguna pieza de estas para algún fabricante o para alguna línea de producción, bueno, tengo que hacerlo más grande para que se interprete bien qué es lo que yo quiero. Y en el caso de las construcciones, bueno, si quiero representar una casa, en este caso me tomé el atrevimiento de sacarle una foto a la mía para poder ponerla en la presentación. Y bueno, como son dimensiones muy grandes, claramente hay que reducirlo para que entre en un papel, ¿no? Entonces esos son como los ejemplos más significativos y que más vamos a utilizar. Generalmente vamos a estar del lado de las construcciones, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo lo vemos esto con alguna cuentita? Bueno, por ejemplo, acá lo que tenemos es esa traducción que yo les dije en el primer caso, ¿no? Como de la medida real, a través de la escala, podemos llegar a la medida del dibujo final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que mide 1,83 m y uso una escala 1:6, ¿qué me termina quedando? Bueno, hago 1,83 dividido 6, porque acordémonos que la escala 1:6 es dibujar 6 veces más chico que la realidad, y me da que son 0,305 metros, y si lo paso a centímetros son 30,5, ¿no? Dato de color, en teoría, si yo comprase un muñeco de Batman de Christian Bale, tendría ese tamaño, ¿no? Porque busqué la medida del actor y todo para poder hacer el pasaje. Y generalmente los muñecos tienen ese tamaño, esa escala, perdón. Entonces paso de un actor de 1,83 a uno de 30 centímetros y medio. Veamos también el otro caso, ¿no? Tenemos 5 metros y uso una escala 1:50. Entonces, lo mismo, esos 5 metros lo tengo que dibujar 50 veces más chico. Por lo tanto, hago 5 dividido 50, me da 0,1 metro o 10 centímetros. Quiere decir que en la realidad lo que quiero dibujar mide 5 metros, en el dibujo lo voy a representar como 10 centímetros. Ahora, si esos 5 metros, esos mismos 5 metros, en vez de usar escala 1:50, uso la escala 1:100, en vez de dividir por 50, tengo que dividir por 100. Entonces me dice que son 0,05 metros y eso me da en total que el dibujo va a tener 5 centímetros. Es decir, pasé de que algo mida 5 metros a dibujarlo como 5 centímetros. Y fíjense que acá hay una de las facilidades de la escala 1:100. La escala 1:100 es, digamos, la conversión directa de decir, bueno, todo lo que es metros pasa a centímetros y listo. Me olvido. Ya está. Porque fíjense, de 5 volvió a pasar a 5, pero en vez de ser metros son centímetros. Es bastante fácil de convertir. Bueno, después tenemos los dos ejemplos de 30 centímetros, ¿no? De nuevo utilizando la escala de 1:50 y de 1:100. Fíjense también de que estoy utilizando la escala 1:50 y 1:100 muchas veces porque, como dije, son las que más vamos a utilizar a la hora de dibujar. ¿Cuál es el proceso? El mismo.
como son escalas de reducción, dividimos, ya que se tiene que dibujar 50 veces más chico o 100 veces más chico, y haciendo las cuentas me dice que son 6 milímetros o 3 milímetros. Tan sencillo como eso, ¿no? Pasé de algo de 30 centímetros a algo de 6 milímetros en el dibujo, o de algo de 30 centímetros en la realidad a algo de 3 milímetros en el dibujo. La operación, fíjense que no es nada complicada, es simplemente dividir por el número de la escala. También hay que hacer la salvedad de que son todas escalas de reducción en este caso, por eso se divide. Si fuesen de ampliación, se multiplica. Entonces vamos a ir a los ejercicios, en la cual yo les planteo lo siguiente. Tenemos una medida real, una escala a utilizar, y ustedes me tienen que decir qué medida del dibujo o qué medida sería si yo lo fuese a dibujar. Es decir, si yo quisiese dibujar 15 centímetros en escala 1 en 100, ¿cómo quedaría en el dibujo? Bueno, el consejo es que pausen el video en este momento, lo puedan resolver y después vuelvan a darle play para ver las respuestas. Así que en un rato espero que hagan los ejercicios y que puedan chequearlo a continuación. Bueno, acá estamos con los resultados entonces, espero que hayan intentado resolverlo y vamos a hacer un breve seguimiento de lo que tenemos acá. Bueno, tenemos 15 centímetros y la escala 1 en 100. Entonces, ¿qué dijimos? Que había que dividir por 100 y ver el número que me daba. En este caso, si hago 15 centímetros en escala 1 en 100, lo vería representado como 1,5 milímetros. En el segundo caso hay un error por parte mía de la presentación. En realidad, de ser 15 metros deberían ser 15 centímetros. Ahí le falta una C antepuesta a la letra M. Entonces, 15 centímetros en escala 1 en 50 terminan quedando en 3 milímetros. Fíjense que también tiene sentido, porque si el de arriba lo dibujé 100 veces más chico y el de abajo lo dibujé 50 veces más chico, la medida del dibujo debería ser el doble. Y ahí se ve, ¿no? 1,5 y 3 milímetros respectivamente. Bueno, seguimos con el de 70 centímetros en escala 1 en 50. Me queda que en el dibujo lo tengo que dibujar como 14 milímetros. 0,9 metros o 90 centímetros, como ustedes lo quieran trabajar, lo dividen por 100 y debería darles 9 milímetros. Tenemos también el de 6 milímetros, en este caso algo que en la realidad mide muy poquito y lo quiero dibujar en escala 5 en 1. Esta es el primer caso que tenemos de una escala de ampliación. Entonces, en vez de dividir por 5, hay que multiplicar por 5 ese 6. Entonces, multiplico por 6 multiplico por 5, que es lo de la escala, multiplico 6 por 5, me da 30 milímetros, que es lo mismo que 3 centímetros. Algo que medía 6 milímetros en la realidad pasó a través de una escala de ampliación a medir 3 centímetros finales. Seguimos con el de 20 centímetros en escala 1 en 50, me termina quedando de 4 milímetros. 1,7 metros en escala 1 en 5, me termina quedando 34 centímetros. 2,5 metros en escala 1 en 50 me queda en 5 centímetros. 3,5 metros en escala 1 en 100, 3,5 centímetros. Y 2 centímetros en escala 2 en 1. Este es el otro caso donde en vez de dividir hay que multiplicar. Sería 2 por 2, me queda 4 centímetros, es decir, lo agrandé. Bueno, espero que les hayan salido los ejercicios y si no, con los resultados lo puedan rehacer. Quizás se copian los valores y después lo hacen sin ver los resultados para volver a intentarlo. Y bueno, que quede claro de que simplemente hay que dividir o multiplicar. No hay mucha más ciencia que eso. Antes de cerrar el video, voy a hacer una aclaración muy importante, que es que si bien estamos viendo las escalas acá, las escalas en particular sirven a la hora de hacer dibujo en papel. Porque el dibujo en papel, es decir, me refiero a dibujo en papel con
papel y lápiz físico dibujando a mano. En el caso de dibujar a través de LibreCAD o AutoCAD o cualquier software de dibujo asistido, vamos a tener la ventaja de poder dibujar en las medidas reales. Es decir, yo puedo dibujar los 3 metros si algo tiene 3 metros o 10 metros, lo que sea. Y a la hora de imprimir el dibujo finalmente en el papel, ahí vamos a poder elegir la escala. Con lo cual, si bien no me tengo que preocupar por pasar todas las medidas antes, sí en el proceso final en el cual voy a volcar el dibujo al papel, tengo que saber elegir qué escala va a hacer que el dibujo entre en la hoja que yo quiero imprimir. Pero bueno, es realmente mucho más sencillo en un software de dibujo que dibujándolo a mano. Con esa aclaración hecha, no hay nada más para agregar, así que me despido hasta el próximo video. Chau, chau.